desde arriba, como lo vemos, con la cantidad de cambios económicos y sociales, y los cambios sociales que conllevan con la globalización. Hoy día tenemos que ser conscientes, por ejemplo, en el tercer sector, que la mayoría de las cosas que han hecho las ONGs hasta ahora, que se les consideraba también movimientos sociales y realmente, pues para mí no todos lo son, la mayoría no lo son, pues las políticas que hacen el tercer sector, las organizaciones de ayuda, digamos que son un brazo directo ahora del Estado, en el caso de servicios sociales, por ejemplo, lo utilizan para todo, para trabajar con la inclusión, para trabajar con grupos étnicos que están estigmatizados, etcétera. Pues la mayoría de las políticas que se han hecho en los últimos años, podríamos ver cómo vienen desde arriba, es decir, son las instituciones supranacionales, instituciones europeas, que por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se vea claramente, desde hace unos años, para atrás, antes de llegar a la crisis, no había ninguna ONG que no hiciera empleabilidad, que no hiciera orientación laboral. Es decir, ya no se trabajaba tanto lo social por lo social, sino que se trabajaba todo lo que tenía que ver con lo social relacionado con el empleo. Entonces, todas las ONG, todo el dinero que aportaba Europa y a través de las instituciones públicas o directamente de algunas ONGs, iba para eso, para la empleabilidad. Y por tanto, muchas veces se daba la paradoja de que las organizaciones, por llevarse una subvención, hacían cosas que no estaban ni siquiera en sus principios, es decir, para lo que habían sido creadas, sino que llegaba un momento que se desmontaba la parte política de las ONGs porque querían coger esa subvención al final para hacer todos estos proyectos de empleabilidad, que como era realmente incluso un cambio social dentro de las ONGs, ¿no? Pero un cambio que venía desde arriba. Por otro lado, para entender lo de la globalización, es decir, cómo se combina lo global con lo local, pero partiendo de lo local desde abajo, el ejemplo quizá más potente es los grupos zapatistas en Chiapas, que digamos se puede definir, o Manuel Castells define como el primer grupo político, movimiento social que desde abajo se ha globalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que la lucha de los zapatistas fue conocida por todo el mundo a través de las redes de internet, y personas, gente, movimientos sociales de todo el mundo se unieron a su lucha, y hoy día digamos que son estandartes de la lucha de muchos movimientos sociales, por combinar, como digo, por un lado un discurso muy potente que en su momento fue muy local, pero poder traspasarlo y traspasar su lucha al resto del mundo. Esto aquí se ve bien, aquí no lo veo, ahí se ve bien, ¿no? Vale. Bueno, ¿y cómo se forman los movimientos sociales? Los movimientos sociales podemos, si queremos empezar a ver cuándo se forman, con la Revolución Francesa, que es cuando se derrocan los primeros reyes europeos, y esto es muy simbólico, muy significativo, porque por primera vez el pueblo, que todavía no era ciudadanía, se da cuenta de que le puede cortar la cabeza al rey, y se la corta. Y cuando se la cortan, se quedan estupefactos, porque de pronto han generado un gran cambio social, un gran cambio político, y comienzan a instaurar un nuevo régimen, ¿no? Lo que hacen es matar el antiguo régimen, le cortan la cabeza al rey, y a partir de ahí comienzan a pensar en la ciudad, en la nación, de una forma diferente. ¿De acuerdo? Y se dan cuenta que las demandas de esos primeros movimientos sociales, que son los que derrocan a los reyes, que pueden ser de alguna forma satisfechas, y se convierten por primera vez en ciudadanos. Entra la palabra ciudad ya aquí, en las que a través de las asambleas, en este caso en París, después en toda Francia,
con la idea de la ilustración, ¿no?, de hacerlo todo ya de forma racional, porque no hay nadie detrás que te diga lo que tienes que hacer, se convierten en ciudadanos libres que de alguna forma pues pueden determinar su vida, la vida en la ciudad y la vida del país. Después, por pasar esta parte de la historia rápido, hay un cambio social muy fuerte dentro de los movimientos sociales, que es cuando toda esta idea de la racionalidad que nos llevó a la industrialización, pues de alguna forma se rompe, se resquebraja. Es decir, todos estos movimientos sociales crearon partidos políticos, crearon sindicatos, es decir, se institucionalizaron, y en los años 60 comienza a cuestionarse. ¿Por qué? Porque no se amplían los beneficios de esa forma política para toda la población. De pronto vemos que hay muchísimos grupos étnicos dentro de cada nación, de los estados-nación, que son estigmatizados a las personas de salarios bajos. Entonces pues no le llega una serie pues de beneficios que sí que tienen otras clases de la sociedad. Había mucha separación, una gran fragmentación también entre hombres y mujeres de género. Por tanto, se ve que hay una insuficiencia de la respuesta política y social para satisfacer las necesidades de la población en general. Estos movimientos sociales, que eran sobre todo movimientos sociales obreros, que después se convirtieron, como decía, en partidos políticos, se habían convertido en sindicatos, no pueden cumplir las promesas de llegar a todo el mundo, y lo que hacen de alguna forma es integrarse en el sistema. De aquellos lodos, pues hoy tenemos esas grandes críticas que podemos aceptar o no, pero ahora mismo están ahí, por ejemplo, a las cúpulas de los grandes sindicatos de este país. ¿De acuerdo? Entonces lo que entra en crisis es todo un sistema, y comienzan unos nuevos movimientos sociales que van a estar mucho más fragmentados. Es decir, ya no van a abarcar un todo como eran los movimientos sociales proletarios y obreros, y aunque siguen siendo movimientos sociales que incluyen los obreros, se van a fragmentar, y eso quiere decir que van a trabajar mucho más parceladamente. Es decir, se van a dedicar los que trabajan con grupos étnicos, con migrantes, los que trabajan con las feministas con mujer, etcétera, ¿no? Digamos que las características de estos nuevos movimientos sociales es que, en un primer lugar, se desvinculan de las discusiones ideológicas clásicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que estaba diciendo, entra, por ejemplo, el medio ambiente, y de pronto se empieza a cuestionar el modelo de desarrollo, el modelo industrial. ¿Por qué? Porque de alguna forma se empieza a ver que está destruyendo al mundo. Esto no quiere decir que la separación entre estos nuevos movimientos sociales y los antiguos sea radical. De alguna forma, estos nuevos movimientos sociales también enriquecen mucho, ¿no?, a estos antiguos movimientos sociales. Hoy, yo creo, para mí, desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando apareció el 15M, lo que hizo de alguna forma, es activar muchos grupos sindicales minoritarios, los mayoritarios también, algunos partidos políticos, es decir, y poner unas nuevas formas de hacer dentro de la política. También ya no tienen esa característica histórica que, como decía Jarauta, cuando hace una crítica a los intelectuales, ¿no?, de para qué sirven hoy día los expertos, y cuando Jarauta habla del barrio, pues habla en estos términos, es decir, él dice, se han acabado los grandes proyectos, los macroproyectos utópicos de transformación del mundo, ¿no? Entonces, por tanto, dice, hay que venir a la micro, al barrio, a la ciudad, a las microresistencias, para poder trabajar y buscar esa filiación de los vecinos, de los ciudadanos. Bueno,
pues de alguna forma es que se ha perdido, que esto es criticable, el sentido histórico de la lucha. Hoy día la mayoría de movimientos sociales intentan resolver problemas del presente y ya cada cual que piense si eso está bien o mal. Hoy digamos que es un debate muy fuerte, ¿no?, dentro de la sociología. También actúan, otra de las características de estos nuevos movimientos sociales, que actúan sobre la cotidianidad de las personas o actores sociales agredidos. Es decir, casi son movimientos en un primer momento de reacción ante algo que hace daño a algo o a alguien. En este caso sean grupos étnicos, sean medio ambiente, minorías étnicas, etc. Como decía antes, forman organizaciones y grupos diversos sin pretensiones universalistas, que es casi lo mismo que estaba diciendo. Es decir, no se quiere cambiar un todo, sino que cada uno se va a ocupar de su lucha, y si tiene beneficios en la lucha y en algún momento consigue aquello que para lo que se ha montado el movimiento, tiene una vida y desaparece, que es lo que le ha pasado a muchísimos movimientos sociales. Ahora después veremos que hay algunos que perduran en el tiempo, pero la mayoría de movimientos sociales desaparecen, es decir, tienen una vida más o menos larga o corta, depende de cómo lo miremos, pero son muy pocos los que perduran en el tiempo. Y bueno, por último, que dice Castell que cada día más pues funcionan participativamente en base al manejo de información, que bueno, eso ya pues lo sabemos más o menos todo. Ahora traigo un movimiento social, no sé cuánto tiempo tengo, yo más o menos... No, mucho menos, que si no nos cansamos. Sí, porque más que nada quiero que debatamos, entonces no corro tanto, un poquito más lento. Ahora bebo agua. Bueno, como decía, ¿cómo conjugar o cómo hacemos visible? Tenemos que acercarle las cosas y verlas para quizá comprenderlas. Entonces, ¿cómo hacer visible este juego entre lo local y lo global? Esto que llaman globalización. Pues yo me he traído, ¿por qué no? Ya que estamos hablando del barrio, cruzamos la vía, cruzamos el río y tenemos allí 3 barrios maravillosos que son La Paz, La Fama y Vista Bella. Y traigo aquí una lucha dentro de las asambleas que se crearon con el 15M de barrio, que a mí me parece preciosa, ¿no? Ya veremos en lo que acaba, pero de momento me parece preciosa. Hemos puesto ahí el agua para todos Mira, lo voy a seguir, voy a poner aquí y así veo también. Bueno, le llamamos, le he puesto agua para todos entre interrogación, porque es el título de un vídeo que realizamos con muy escasos medios, pero que ha tenido relativamente éxito, porque muchas plataformas de Madrid, la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, también la han llamado la televisión de Barcelona, y bueno, el vídeo pues ha tenido ciertamente algo de éxito y nos animó mucho en esta pequeña lucha barrial, pero que como digo, ha llegado a más sitios. Y se trata del caso de los cortes de suministro de agua en la ciudad de Murcia. No sé si lo conocen o han oído hablar de él. Bueno, se trata de que en nuestros barrios se presentan en la asamblea familias que de alguna forma están en riesgo de que le corten el agua, o muchísimas familias, vemos después, que les han cortado el agua. No, pues en nuestra asamblea, que son de estos 3 barrios que, como le digo, son barrios que con apariencia desde fuera similares, pero seguro que los conocen, pues tienen diferencias. Pues de pronto nos encontramos que dentro de esa diversidad que hay en los barrios, cuando hablo de diversidad me refiero de diversidad étnica, porque hay familias gitanas, hay familias migrantes, diversidad en el capital cultural, en el sentido de que hay personas con estudios, hay profesores universitarios, hay médicos, por otro lado hay obreros, hay parados, hay precarios, etcétera. Pues nos encontramos que esa diversidad se reproduce de alguna forma en la asamblea, y cuando aparecen estos problemas,
con el tiempo se significa, es decir, que pasa reiteradamente y empezamos a ver que no es un problema individual de una familia, sino que es de varias, pues lo que hacemos es ponernos a trabajar en él. Y lo que nos damos cuenta es que, estos son imágenes, por ejemplo, del infante, nos damos cuenta de que hay montones de familias que incluso hacen cola en las fuentes. Este es el jardín que hay en el infante, en el que vemos que familia, que no quería poner las caras, pero una mujer con 3 niños un domingo que cada 2 o 3 días iba a recoger todas estas garrafas de agua, ¿no? Pues nos damos cuenta que en pleno siglo XXI en nuestras ciudades hay personas a las que le cortan el agua y nos preguntamos desde la Asamblea de Barrios que cómo puede suceder eso. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que una familia le corten el agua? ¿Es en todos sitios pasa esto? ¿Por qué pasa? Bueno, pues aquí es la metodología que les decía que utilizamos. Para cuando nos hacemos todas esas preguntas, lo que hacemos es investigar. ¿Y cómo se puede investigar desde una asamblea de barrio, desde una asociación de vecinos, desde una plataforma, un problema concreto que se significa? Pues si no tenemos los materiales, no tenemos la posibilidad, el tiempo y ni siquiera el dinero para investigar, lo que se hace es que de alguna forma, si los expertos no están en un principio, sí que después tenemos que traerlos para que nos informen. Porque a partir de la investigación es siempre en común y colectivamente cuando va a aparecer qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos trabajar, cuál es, en sociología o en los movimientos sociales se llama repertorios de acciones diferentes que podemos hacer para solucionar un problema. Y esto aquí a mí me parece muy interesante, porque es casi retomar algo que aquí no se trabajó mucho, pero es una filosofía y una forma de hacer que está en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire en los años 60 y que después tomaron todos los teólogos de la liberación y que hoy en las democracias bolivarianas, sea Ecuador, en Paraguay hasta hace poco, pues de alguna forma dicen que fue el principio de los cambios grandes en las democracias de estos países de Latinoamérica. Y simplemente digamos que el esquema siempre es el mismo, es decir, que quienes tienen que poner los problemas que se trabajan siempre desde abajo, en este caso pueden ser o los vecinos o los ciudadanos que están afectados. Esta misma dinámica es la forma que tiene de trabajar hoy día, y de ahí yo creo que mucha culpa de su éxito, la plataforma de afectados por la hipoteca. Y el esquema, como digo, es muy sencillo, es decir, de forma participativa, con afectados de los problemas, son quienes significan el problema, se investiga aquí en compañía de activistas o gente, personas, vecinos que no están afectados por el problema, pero siempre con los afectados, y entre todos se hace un plan o se organiza un repertorio de acciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo investigamos nosotros el problema de los cortes de agua? Pues llamamos a un técnico de Muasa, que es la empresa que gestiona, es una empresa privada que tiene el 49% de las acciones, el otro 51% es del ayuntamiento, que es quien gestiona el servicio de agua potable. Llamamos a Consumur. ¿Por qué? Porque investigando a través de los periódicos nos damos cuenta que ellos han denunciado algunas veces, o sobre todo una, que la sentencia salió el año pasado, a Emuasa por el incremento excesivo de las tarifas. Llamamos a juristas que nos van a explicar, se van a meter a investigar qué es lo que está pasando detrás de estos cortes de agua, y se dan cuenta de que hay un reglamento, que es el reglamento de participación del Ayuntamiento de Murcia, en el que pone que al segundo impago se le podrá cortar el agua, porque se supone, como dice en el reglamento, que voluntariamente las personas que ocupan esa vivienda
pues no necesitan el agua y por tanto no la pagan. Por tanto, hay una ley detrás que está diciendo que el MUASA puede ir a través de los juzgados, o si tiene el contador fuera, a cortarle el agua a los vecinos que lleven dos recibos sin pagar. Después llamamos a un interventor de otro ayuntamiento que nos explique un poco cómo funciona toda la tarificación de los recibos de agua, por qué suben continuamente, por qué son tan caros, etcétera, etcétera. Sociólogos y trabajadores sociales con los que vamos a ver de alguna forma cuáles son la tipología, digamos, de familias a las que está afectando. Toda esta investigación, solo he puesto aquí algo simbólicamente para verlo, nos lleva a ver que la mayoría de las familias que encontramos están en desempleo, que sería de esta zona roja, después de analizar 70 y pico, 80 familias, que un 18% tiene trabajo precario. También vemos que la mayoría de las familias tienen una media de 4 hijos, de las que están afectadas por los cortes de agua, etc. Bueno, cuando investigamos esto, lo que hacemos es un plan, organizar qué vamos a hacer, la acción, ¿no? Lo primero que hacemos es poner encima de la mesa de forma reivindicativa y a través de protestas sociales, tanto en una asamblea, en la que fueron 100 y pico personas de la ciudad de Murcia, en la puerta de MUASA, como una rueda de prensa en la puerta del Ayuntamiento de Agua. Y lo que reivindicamos es el derecho humano al agua, que está en estos nuevos derechos, de alguna forma, que se llaman derechos humanos emergentes, que significa, ya está reconocido desde 2010 por la ONU, que toda persona, por el hecho de existir, tiene derecho a tener un mínimo de 40-60 litros de agua por persona y día, que deben ser gratuitos, porque es necesario para la vida, porque sin el agua no se puede vivir. Por tanto, es una exigencia de un nuevo derecho, como digo, que todavía no está siendo muy reivindicado, pero que ya hay constituciones que lo han introducido, como la de Bolivia, ¿de acuerdo? Después de muchas luchas. Por otro lado, pedimos una gestión pública del agua. ¿Qué significa esto? Pues también lo hacemos de forma reivindicativa. Ya hay muchas plataformas que están exigiendo que se remunicipalice la gestión del agua, porque cuando entra a gestionar un bien de primera necesidad una empresa privada que lo único que busca es el lucro, y las empresas privadas existen para ganar dinero, pues lo que va a hacer continuamente va a ser encarecerla. Estos procesos que parecen muy alejados quizá de la realidad, les puedo decir ya que en París se ha remunicipalizado el suministro de agua potable. Después de haber muchos movimientos sociales que la reivindicaran, algunos partidos, como siempre hacen, toman esas reivindicaciones de los movimientos sociales, las ponen en su programa, y pensaba que este partido, que no iba a ganar, ganó, y al final lo que hizo es hacer lo que había dicho que iba a hacer, que era remunicipalizar el servicio de agua. En Italia se hizo un referéndum a escala nacional, y después de que movimientos sociales estuvieran luchando de alguna forma y reivindicando en una gestión pública del agua, pues en el referéndum, que fue votado por más del 50% de la población, el 90 y tantos por ciento, o el 70, ya no me acuerdo bien de la cifra, el 70 y tantos por ciento sí de los votantes votaron en contra de que se privatizara. Por tanto, en Italia no se puede privatizar la gestión del agua potable. Bueno, por otro lado, pedíamos esa gratuidad que dice el derecho humano, y pedíamos fuentes públicas. Esto le choca mucho a la gente, pero en un momento de emergencia social en el que le están cortando el agua a la gente, en el que se está echando a la gente de sus casas, y cada vez hay más gente viviendo y ocupando, por ejemplo, en esos intersticios de la ciudad de Murcia, que quedan casas medio derruidas, vacías de la huerta, que estaban como en barbecho esperando a que se retomara el boom inmobiliario.
inmobiliario, pues hay muchas familias que están viviendo allí que ahora de momento no van a tener agua y no la tienen porque ni siquiera están puestas ya las tuberías que fueron arrancadas, pues que por lo menos, como había antes en todas las plazas y en todos los barrios, que haya fuentes públicas, ¿de acuerdo? Que es una reivindicación aparte que se hace en otras ciudades. Y también se exigía puntos de agua y luz en los asentamientos temporales de trabajadores que, como digo, están apareciendo en los intersticios. Pero como digo, dentro de todo este repertorio de acción, como no, esto también tiene, digamos, una mediación institucional. Lo que hacemos es recogidas de firmas típicas y enviarlas al ayuntamiento y en WhatsApp, solicitando esta información que necesitamos sobre los cortes de agua. Presentamos al ayuntamiento un escrito para que cambie, para que reforme el reglamento de distribución y saneamiento de agua, y nos entrevistamos con el defensor del pueblo, una figura que nos guste más o menos cuando uno entra dentro, no solamente hablar con él, sino entra en su expediente y ve todo el trabajo que está haciendo. A mí realmente he visto que para muchas familias, organizaciones le ha servido, me da muy pena de que mañana esté desmontado, porque mañana se termina el defensor del pueblo. Entonces nos entrevistamos también con el defensor del pueblo. Es decir, el juego no es solamente la protesta social, que es una parte, sino también establecer canales de comunicación en momentos dados y puntuales con las instituciones que están alrededor de los cortes de agua en este caso. También, aparte de las asambleas que hacemos para difundir y traer otras organizaciones y expertos para que nos hablen sobre la cuestión, pues se publican artículos de opinión y noticias en prensa, como decía el compañero, que a veces hay que presionar, pero tenemos que hacer que las luchas se hagan visibles por todos los medios, es decir, los medios de comunicación alternativos, pero también para los que no llegan, a quien no tiene internet o no está informado a través de estos medios alternativos, que son los medios clásicos. Entonces tenemos que salir en los medios y mostrar cuál es nuestro trabajo, no se puede quedar en el olvido ni escondido. Convocamos ruedas de prensa y elaboramos, como decimos, este documental que a través del que nos ha llegado ya o nos ha contactado mucha gente de fuera, es decir, la red de agua pública desde Madrid, una televisión desde Barcelona, y de pronto una lucha que nosotros la estábamos canalizando como muy local, vemos que se está llevando a cabo en muchísimos sitios, no solamente de España, sino del mundo. Hacemos también jornadas en la universidad y bueno, y pongo aquí reacción. Reacción, ¿por qué? Nos guste más o menos lo que se ha hecho, les puedo decir que lo que hacemos tiene un impacto y en este caso el impacto también hay que medirlo. A partir de esta lucha, una lucha que partidos políticos la llevan al pleno del ayuntamiento, y el pleno del ayuntamiento decide que se ponen 200.000 euros para solventar los impagos de las familias que están en riesgo de exclusión o que ya están en una situación de mucha vulnerabilidad o de exclusión, para pagar esas facturas impagadas y no tener que cortarles el agua. Esto fue a principio de año. Nos gustará más o menos que lo gestione una empresa privada como es EMUASA, pero quien lo ha decidido ha sido el ayuntamiento, y quien está diciendo, quien de alguna forma dice a quién se le da las ayudas es el ayuntamiento, porque es servicios sociales. Es servicios sociales quien dice cuál es la familia que necesita esa ayuda, y cuando la familia lo demanda tiene que pasar por servicios sociales y tiene que confirmarlo a EMUASA para que den esa ayuda y paguen esas facturas impagadas. Tiene que ser servicios sociales. Bueno, esto es el periódico del barrio. El impacto, esto no sé por qué está aquí ahora, no se ve, pero bueno, el mes pasado se habían dado 527 ayudas, ¿de acuerdo? Significa que casi los 200.000 euros estarán casi gastados. Y en las entrevistas que tuvimos con la dirección de EMUASA nos han dicho que están haciendo todo lo posible para que se renueve el fondo social, es decir, para que el año que viene siga pasando. Este año no ha habido, con todo lo que digan
muchas ONGs, que ya le hemos demostrado que es mentira, no ha habido un corte de agua de una familia que estuviera en exclusión. Nos guste más o menos que lo haya hecho una empresa privada, pero este año, de momento, en un momento de emergencia social, nuestros barrios son barrios, antes lo ponía en el contexto, pero lo he pasado barrio rápido, en el que hay unas altas tasas de desempleo, donde la mayoría son familias numerosas. Los barrios de La Paz y de La Fama, la mayoría de familias viven en pisos de 40 metros y donde los desahucios están a la orden del día. Por tanto, de alguna forma, yo reivindico hoy aquí que esto, de alguna forma, es un impacto que es una victoria, sea pequeña o grande, porque la lucha ahí no ha acabado. Y bueno, a fin de cuentas, para terminar, decir que los movimientos vecinales, que en este caso las asambleas de barrio las considero también como movimientos vecinales, unidos también a las asociaciones de vecinos. En nuestros barrios ha habido un desmontaje casi total del asociacionismo de unos años aquí. En La Paz, desde que entró el proyecto de López Reja, y siento si a alguien le duele, pues ha habido un acoso y derribo con las organizaciones sociales que estaban allí trabajando mucho tiempo y han desaparecido, y ahora mismo vemos un resurgir de tanto las asociaciones de vecinos, que están muy activas, como ahora la de Vistabella, las asambleas de los barrios, y parece que también en La Paz está comenzando a organizarse el asociacionismo que de alguna forma había desaparecido, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que empezar a pedir es este derecho o exigir este derecho a la ciudad, es decir, que tenemos derecho, como dice la nueva Carta de Derechos Humanos Emergentes, el derecho de la ciudad, que asegura que todos los seres humanos y toda la comunidad encuentran en la ciudad condiciones para su realización política, económica, social, cultural y ecológica. Y creo que lo dejo aquí y hablamos. Muchas gracias.